¿Qué tal? Buenos días. Cojo el relevo aquí de mi compañero Álvaro Veiga este lunes 24 de noviembre. A escasos días del Black Friday, pues una época en la que se multiplican las ofertas, pero ojo, también las estafas, ¿eh? Y para hablar de todo ello, sobre todo de las estafas en lo que se refiere al sector energético, tenemos en nuestros estudios a Fernando Blanco, que es el CEO de Ojo al Vatio, esa empresa de asesoría energética ubicada en O Milladoiro, y pues del que vamos a hablar para tener todos los detalles que tenemos que tener en cuenta, pues para estar alerta ante esas estafas. ¿Qué tal? Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días, Sara. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estamos? Muy bien, yo muy bien. Muy bien, ¿no? Bueno, así me gusta. Bueno, el equipo de Ojo al Vatio que crece. Correcto, justamente, hemos crecido. Cuéntame. Pues mira, ya llevábamos tiempo trabajando para incorporar una persona y nada, incorporamos a una chica que se llama Silvia, que es súper agradable, lo pone todo, yo creo que lleva una semanita y pico, lo llevamos. Y de verdad que estamos súper contentos con ese ánimo que tiene, con esas ganas de aprender, de mejorar, ¿sabes? Porque no estuvo nunca en el sector de venta directa ni de la energía y vamos, muy, muy contento. Bueno, así me gusta. Ojo al Vatio que crece, esa asesoría energética que nos puede ayudar a bajar el precio de la luz y del gas, que oye, a golpe de lunes, así para empezar la semana, pues no está nada mal empezar con un ahorro. No, justamente. Y hablaba yo de que este viernes se celebra el Black Friday, crecen las ofertas y el sector energético pues no es ajeno a estas ofertas y también pueden crecer las estafas, los fraudes, las llamadas, los correos, los SMS. Justo. De todo, vamos, lo has dicho. Fraude a través de SMS, de llamada telefónica, a través del correo electrónico. Mucho cuidado, mucha precaución a todo oyente, porque al final no paran de llamar a todo el mundo, porque todos tenemos suministros, se filtran además, porque las compañías son vulnerables en tema de tanto de los tratamientos de datos y demás. Los hackean y nuestros datos vuelan por ahí y al final eso es perjudicial. Y ahí vamos, esta mañana además una concreta, nos ha llamado una clienta que le llama la supuestamente comercializadora, la que estaba contractual, y le dicen que ha sido, pues supuestamente que en el cambio que le habían hecho, que le habían gestionado un uso fraudulento del cambio de su tarifa de la luz, ¿no? Y claro, nosotros ya la suerte que tenemos es que la mayoría nos llama al momento y ya le explicamos, mira, no le hagas caso porque esto no tiene sentido, ¿sabes? En plan, ellos lo que hacen es que tú realizas un cambio, la compañía contractual contraataca de malas maneras o justamente en ese momento además pues contraatacan y al final pues eso, se intentan llevarse al cliente. Porque hablabas de comercializadora, ¿tenemos claras las diferencias entre comercializadora y distribuidora de energía? Pues yo creo que la gente aún no lo tiene claro. La distribuidora es, para que me entiendas, Sara, es la responsable del tendido eléctrico, de llevarte la energía desde el punto de suministro hasta tu vivienda. Propietaria del tendido eléctrico y de los contadores. A partir, digamos, que de para ahí para adentro entra la comercializadora, porque la distribuidora pasa las lecturas a la comercializadora y la comercializadora solo lo único que hace es te factura con el precio que tengas contratado. Es decir, la distribuidora nosotros no podemos elegirla porque geográficamente tenemos asignado una empresa de distribución, pero la comercializadora sí. Sí, correcto. Normal en Galicia la distribuidora es Fenosa, luego hay puntos locales que hay pequeñitas distribuidoras, pero la distribuidora no se elige. Aquí es Fenosa, la Naturgy que todos conocemos, la antigua Naturgy, y la comercializadora es la que cada uno elige y la que cada uno pues busca sus mejores tarifas y un poco va por ahí. Y en esas estafas típicas, ¿qué suelen suplantar más la identidad? ¿De la comercializadora o también hay de la distribuidora? De la distribuidora. Ellos te llaman diciendo que son la distribuidora. A veces, por ejemplo, mira, hace una semana, ¿no?, que le llama al cliente que es la distribuidora Endesa, ya hay un fallo ahí, porque al final aquí es Naturgy y el cliente ya empieza a sospechar que le va a actualizar los precios de los peajes, ¿no? Pero vamos a ver, ¿cómo que te vamos a dar los precios del peaje si los peajes son para todo el mundo igual, ¿no? Y ya empiezan ahí a decirte como que tienes un precio muy caro, te lo van a mejorar. Además te dicen incluso con los precios que tienes, dicen, oye, tienes un precio de 0,19 que no es verdad y que te lo vamos a mejorar pues a 0,12, 0,11 o lo que ellos te digan. Y ya vamos, y como le digas que sí o caigas en pasar datos y demás, pues hacen el cambio, te meten en una compañía que no tienes ni idea ni cuál es y luego es un dolor de cabeza
pues revocar ese contrato. Claro, porque ¿cuáles son las estafas más habituales en el sector energético? Pues concretamente, tanto una como la otra, tanto llaman como distribuidora como comercializadora. Yo diría que ambas, porque al final llaman un montón, ¿no? Y usan ambas partes, que pues por parte de comercializadoras, pues te dicen que te llaman por parte de Endesa, que te van a ofrecer además una oferta maravillosa, picas y luego en vez de ser una que te estaban diciendo te ponen otra con un precio mucho más caro, te meten servicios de mantenimiento y con dolores de cabeza además. Incluso además hace poquito una te llama distribuidora diciendo que te van a quitar el contador si no pagas una factura que tienes pendiente. Y justamente este cliente era la compañía con la que tenía contratada actualmente, ¿no? Y casi pica si no me llama por teléfono. Y me llamó de noche y dijo, olvídate que eso no tiene ningún sentido. Pero ¿qué pasa? Te meten ese miedo, claro, conforme, oye, te vamos a quitar el contador, te vas a quitar además era un negocio, era una carpintería, te vas a quedar sin suministro energético si no los pagas. Y ahí le entra la duda a la gente. Y claro, y la gente puede picar, porque podemos picar cualquiera en cualquier momento, depende cómo nos digan o cómo nos cuenten, ¿no? Porque aparte cada vez mejoran el speech y puedes acabar picando y cayendo, vamos. Claro, porque especialmente vulnerable pues las personas de una edad avanzada, pero que cualquiera cae. Podemos caer en las redes pues de estos estafadores, sí, ¿no? Justo. Que no solo utilizan las llamadas telefónicas, sino también pues correos electrónicos, SMS. Mira, te cuento otra por correo electrónico. Cambiamos a un cliente conocido en Santiago, además, justamente se le cambia de compañía, venía de Iberdrola hacia otra compañía que le hemos cambiado y le llega justamente 2 días después, le llega un correo con como que en Iberdrola tiene una deuda de X miles de euros. El cliente me llama, oye, ya tiene él avisado a sus trabajadores que no hagan clic, que debe X y por favor que llamen cuanto antes, que si no notificarán de órdenes de corte, ¿no? Claro, ahí la empresa también empieza a tener sus dudas. Pero claro, al final nosotros verificamos con todas las compañías cualquier tipo de problemática, como en este caso hablamos con la compañía, no tiene nada que ver, posible estafa, justo concretamente con el tema de correo electrónico y nada. Pero claro, si llega a picar en el enlace, claro, ya está, ya la tiene liada. Claro, esa sería una suplantación de la identidad justo a través del correo electrónico, es el denominado phishing. Sí, sí. Y creo que ahora también hay el vishing. Justo, que es la llamada telefónica. El vishing es de la llamada telefónica, la estafa telefónica. Y en cuanto a las llamadas telefónicas, tenemos que tener cuidado al contestar, al decir sí. O sea, lo mejor es decir hola, buenos días, dígame, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Por qué tenemos que tener especial cuidado en decir sí? Porque ellos intentan sacarte, y es complicado a veces, ¿sabes? No decir que sí, porque te buscan esa frase para que respondas sí. Ellos graban ese sí y realmente tú cuando dices ese sí estás firmando un contrato. Al final te llaman de cualquier compañía o lo que sea y buscan ese cambio, que digas esa palabra clave que para ellos es la firma del sí. Y ya estás cambiado. Luego te llega al correo electrónico una notificación que te han cambiado la tarifa y vuélvete loco para dar de baja ese suministro. Mucha gente nos llama a nosotros, les ayudamos para el tema de todas las reclamaciones y demás. O incluso a veces, como hay un plazo de desistimiento de contratos, le ejecutamos el plazo de desistimiento, que también es importante, que son 14 días, y al final pues logramos sacar al cliente de ahí. Porque vamos, todas las semanas pasa una, siempre. ¿Ah, sí? O sea, todas las semanas, todas. Y es que cada vez es más, y no sé si es con el Black Friday también, que las ofertas, lo que comentabas, ¿no, Sara? Que cada vez son más habituales y demás, y están más con la picardía y demás. Buscando la compra impulsiva. Sí. Claro, pues estos días pues florecen estafas pues aún más. ¿Cuáles crees que deben ser las señales de alerta que debemos tener en cuenta pues para evitar caer en un fraude o una estafa pues de este tipo? Vale, a ver, lo primer, por supuesto, nunca dar datos, ni datos bancarios ni demás, porque siempre los 4 últimos dígitos bancarios ellos te piden, oye, por favor, confírmame los datos bancarios, porque los 4 últimos dígitos en las facturas aparecen siempre borrados, ¿no? Con los asteriscos típicos. Y el tema de distribuidora. Distribuidora nunca te llama, nunca. Únicamente con alguna urgencia por un corte de luz, por una posible mantenimiento en línea y demás que puede surgir, pero el distribuidor nunca te va a llamar. Y cuando te llama comercializadora, pues hay que ser muy precavido. ¿Con quién estás, por ejemplo? Porque te empiezan a decir, no, te llamamos de tu comercializadora. Ya no te dicen en cuál estás, le preguntas, pero ¿en qué comercializadora estoy?
dígame cuál es mi número CUPS, que es el DNI de las facturas que le digo yo a la gente, ¿no? Y empiezas a pedir datos de tu suministro, tu punto de suministro y demás, tu dirección de suministro, tus datos de contacto, y ahí ya empiezan pues a dudar, te cuelgan el teléfono, o pues voy a llamar a mi asesor energético, te cuelgan el teléfono, o incluso te amenazan de malas maneras, empiezan a decirte, mira, que te estamos llamando de tu asesoría, suplantando incluso identidades de asesorías energéticas, porque yo nunca ya voy a llamar para cambiar un cliente si no le voy a ahorrar en su factura, ¿no? Y va un poco por ahí, hay de todo, vamos. Y una vez pues que hemos caído pues a lo mejor en esa estafa, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer para solucionar el problema? Pues primero, en este caso de caer, contratar con una asesoría energética para que te ayude en caso de tener el contrato para poder revocarlo, denunciarlo ante la autoridad judicial pertinente en caso de que sea una cosa bastante ya gorda, de pues, Guardia Civil y Policía Nacional. Y estaba aquí revisando concretamente, es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que es el INCIBE. Ahí es donde está la mayoría de pues, las consultas que se hacen a través de ahí. Y es muy importante tener este contacto INCIBE y llamarles por teléfono en caso de caer en una estafa ya de dimensiones un poco considerables. Efectivamente, mencionas al INCIBE, que es el Instituto de Ciberseguridad, que tiene un teléfono a disposición de todos los ciudadanos, que es el 017, pues para trasladar todas esas dudas que tengamos en ciberseguridad. Es un teléfono gratuito, pues en el que nos van a ayudar a solventar cualquier duda que tengamos, y que en estos casos, pues que es muy práctico, pues que recibimos un correo electrónico, un SMS, pues hablar con ellos y preguntar, oye, ¿esto, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué puedo hacer? ¿Esto tiene pinta de fraude? ¿Tengo que sospechar? Llamar a ese Instituto de Ciberseguridad. Y bueno, pues nada, que tenemos que estar muy atentos y atentas a todas esas estafas que estos días, pues lamentablemente con el Black Friday, pues aún encima aprovechan más. Fernando, Black Friday también en Ojo al Vatio. Correcto, sí. ¿Ah, sí? Sí, correcto. También tenemos una oferta contrato de una compañía energética que ha bajado sus precios de energía esta semana pasada, y la vamos a tener disponible yo creo que hasta mediados de diciembre, perdón. Y a 0,097 céntimos el precio de la luz. Ajá. 0,097 por debajo de los 10 céntimos. Y es una buena oferta. Igualmente, a los clientes todos que nos llaman, comparativas sin ningún tipo de coste, se les revisa todo, hábitos de consumo y demás. Pero sí, Black Friday, correctamente. Black Friday en Ojo al Vatio, que recordamos, es una asesoría energética, pues lo que puede hacer es, nos piden las facturas de la luz para que ellos puedan ver pues lo que estamos pagando, y si pues nos pueden ahorrar. 9 de cada 10 consumidores así lo hacen con Ojo al Vatio. Porque, ¿cómo hacéis? ¿Hacéis un estudio de la factura de la luz y del gas? Sí, correctamente. Nosotros nos llega un cliente, nos enseña su factura, lo que te comentaba antes, el CUPS, que es el DNI de la factura, y revisamos qué consumo anual tiene y qué hábitos de consumo tiene, si consumo más, pues el consumo es más lineal, más contra el fin de semana, con las noches, y a partir de ahí ya usamos nuestro tarificador para buscar la mejor oferta, por si es una tarifa plana o una tarifa que le convenga con discriminación horaria, las antiguas que hay, ¿no? Que algún cliente que consume mucho el fin de semana por las noches, pues le compensa, porque es mucho más barato el precio de la energía durante estos tramos horarios, y al final pues se le explica al cliente todo detalladamente y se hace el cambio sin ningún coste, y que el cliente quede contento, que es lo más importante para nosotros. La gente puede pensar que es complicado hacer un cambio de comercializadora. ¿Lo es? No, ¿O no? Es un cambio meramente administrativo. Esa pregunta nos la hacen mucho, porque al final la gente, me van a cortar la luz, claro. ¿Qué más tengo que hacer? No, es un cambio meramente administrativo. Realmente nosotros, la comercializadora contractual con la que se hace el contrato, notifica el cambio a la distribuidora. Digamos que distribuidora, para que me entiendas, para digamos, la lectura hasta en el día que sea en el tema del tramo de lectura, y digamos, se lo factura a la compañía anterior, y a partir de ese día a la compañía nueva. Pero es pues ya te digo, un cambio meramente administrativo que no conlleva ningún tipo de nada, ni de corte de luz, ni coste añadido, ni nada por el estilo. Es muy fácil, es muy rápido. ¿Cuántos días puede tardar en hacerse el cambio? Pues hay de todo. Depende de las comercializadoras, o que cada vez ahora son mucho más rápidas, pero entre la más rápida, incluso en un día,
en un día se puede llegar a hacer el cambio o entre una semana, 5 días, entre 5 y 7 días hábiles pueden quedar listo un contrato cambiado. La más, digamos, la más longeva. ¿Y cuánto crees que podemos ahorrar, pues, un particular, por ejemplo, con ese cambio de compañía? Todo depende de lo que consumamos, ¿no? Porque si consumimos muy poquito, el ahorro va a ser muy poquito, pero si consumimos pues una vivienda, pues una casa que tiene calefacción eléctrica y demás, pues a partir de ahí empiezan los consumos a elevarse. Desde los 100 euros hasta los 500, 400 euros aproximadamente. También los hay que tienen muy poquito ahorro porque el consumo es inferior y a lo mejor pues oye, son 20 euros, 30 euros igualmente. Pero ahí ya le indicamos al cliente que no solo por el ahorro, sino por nuestro valor añadido de que le damos al cliente para que, o sea, pues mira, estamos siempre pendientes de tu contrato. Si hay una oferta mejor te la vamos a avisar, pues al final también para mejorarte siempre en cada momento, no sé ahora, y sino cada 3 meses, 6 meses, un año, estamos siempre avisando a los clientes y llamándolos constantemente para que pues tengan siempre el mejor precio posible de su factura de luz. Y ahora que viene el frío, pues que ponemos más la calefacción, que sube el gas. Sube el gas, cuidado con el gas. El gas está ya ya los futuros marcan subidas, porque claro, el frío está aquí ya, vamos a encender las calefacciones y el gas está ya en auge. Mi recomendación es que hay un margen de una semanita y media o 2 semanitas, quien tenga gas en casa, que nos contacte porque el gas va a subir, la demanda sube y la oferta pues al final es mayor y los precios van a aumentar. Los precios que tenemos contractuales, dado que el frío ha tardado en llegar, justamente yo creo que el frío empezó la semana pasada, más o menos, y durará pues hasta mediados de marzo aproximadamente. Depende, o febrero o marzo, depende del frío, lo que digamos aquí nos ponemos de las manos de las condiciones climatológicas, pero es lo más normal. Y lo más importante es fijar precio ahora cuanto antes para no tener disgustos en invierno, porque los consumos suben y pasas de consumir pues 500 kilovatios en un mes a 2.000 o 3.000 o 1.500 o 800, depende de cada uno, de cada tipo de cliente, que sea particular o negocio, porque también los negocios en Santiago consumen gas. O sea que tu recomendación es ponernos ya en manos de Hojalvatio, trasladaros las facturas del gas para que nos podáis hacer esa comparativa pues de si podemos ahorrar cambiándonos de comercializadora. Sí, correcto, justamente, que si el cliente está bien, se lo vamos a indicar, oye, que estás perfectamente, no te cambies. Apuntamos la fecha de vencimiento del contrato y al final sigues con ese contrato con el cliente, pero al final nosotros no vamos a hacer ningún cambio que vaya a perjudicar al cliente. Es lo más importante para nosotros. Porque sí que es cierto que si no revisamos las facturas de la luz y el gas, pues la comercializadora puede actualizar esas tarifas y nosotros pues no darnos cuenta. Y luego ver y decir, pues cómo ha subido el consumo, ¿no? Ahí está la picardía de las más grandes, de las otras comercializadoras también, que cuando el contrato se va a renovar automáticamente, porque renuevan automáticamente, los precios que tenías un preciazo de energía porque te han vendido un buen precio, de repente suben. Ponte que tienes un 0,11 o 0,12 y de repente te suben a un 0,20. Claro, y al final no te enteras porque te puede llegar ese correo electrónico de aviso de cambio de tarifa al correo, pues te entra en spam, no lo lees, lo eliminas sin querer o no te das de cuenta porque te entran muchos correos y al final te actualizan los precios y tienes un problema porque al final te suben el precio de la luz y cuanto más consumo tengas, o a partir de ese momento al final el coste pues va a ser duplicado en estos casos, que es la mayoría de ocasiones. Y pues en esta época en la que estamos, pues como dice Fernando, pues mucho más, porque claro, ponemos mucho más la calefacción pues para estar calientes en casa y pues claro, luego llega esa sorpresa en la factura del gas. Fernando, me gustaría también que dijeses pues algunos tips que podamos tener en cuenta para consejos de ahorro energético. Vale, a ver, por ejemplo, ahorro energético, pues en el tema depende de cada domicilio, las típicas regletas, porque muchas veces tenemos encendidos la televisión y si ese puntito rojo se consume, no es que sea mucho, pero al final todo acaba sumando, pues tener regletas con apagados de los botoncitos que son los rojos que se apagan, trabajar con una tarifa, por supuesto. Las lavadoras, trabajarlas en formato eco a baja temperatura, poner, depende de qué tipo de tarifa, pues contra el fin de semana, si quieres ahorrar más y tienes tarifa con discriminación horaria, pues todo ponerlo en el fin de semana por las noches. También consume mucho los calentadores, tenerlos siempre en eco, no a máxima temperatura en todo momento, porque al final están funcionando, porque el agua caliente está fluctuando y al final se enfría, se calienta automáticamente
y ahí está eso en constante ebullición y eso sí que es un consumo porque más ahora en cuando viene el frío nos duchamos más, aquí está en el calentito y ese aparato pues tiene tirón. ¿Y en cuanto al gas? Pues en cuanto al gas, a ver, por supuesto una buena tarifa y en el gas hasta el final es tarifa pura y dura, porque lo normal es tener una temperatura en casa entre los 20, creo que eran los 22 grados, y entre 20 y 22 grados para que no sea excesiva y tener una temperatura siempre constante, tenerla siempre en equilibrio y al final con eso conlleva pues no ponerla de más temperatura. Y eso conlleva siempre que la temperatura en casa siempre sea estable y que no trabajen los calentadores de golpe para que cuando la temperatura suba pues estén en máximo funcionamiento y les cuesta alcanzar la temperatura de trabajo, que entre los 20 grados en una vivienda pues es más que suficiente, porque cuando tú tienes en el termostato 20 grados puestos te puede llegar la temperatura de casa a 21, incluso llegar a 22, sí, claro, más o menos. Para todas las personas que nos estén escuchando al otro lado del 97.7 de la frecuencia modulada o también viendo esta entrevista en nuestras redes sociales y que quieran pues saber si pueden lograr una reducción del consumo en sus facturas de la luz y el gas, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo pueden contactar con vosotros para que le hagáis pues esa asesoría energética? Pues tiene varias formas, llamándonos por teléfono, que sin ningún problema, a través de correo electrónico, de WhatsApp, que se pongan en contacto con nosotros y nosotros cuando nos envíen las facturas les preparamos las comparativas y les indicamos al momento, casi en 24 horas, ya les estamos explicando pues qué tipo de consumo tienen y si hay mejoría o qué deberían hacer en caso de que yo ahora, por el tema del gas que hablamos antes, pues que el tema que lo fijen cuanto antes. Pues recordamos también esa oferta que tiene Ojo al Vatio, pues estos días previos del Black Friday y que va a estar hasta unos días de diciembre. 0,097 céntimos va a estar operativa ahí durante yo creo que hasta mediados de diciembre. Pues Fernando, ha sido un placer recibirte nuevamente en nuestros estudios aquí en Radio Líder y gracias por acercarnos esas estafas también ante las que tenemos que estar especialmente alerta para no caer en esos fraudes. Sí, mucho cuidado con estos días y que la gente esté alerta y que cualquier duda que nos llamen, que desinteresadamente les ayudamos sin ningún problema. Pues cualquier duda, ya lo saben, también Ojo al Vatio para combatir esas estafas y esos fraudes que afectan al sector energético. Mil gracias, Fernando, por estar aquí con nosotros una vez más. Un abrazo. Gracias.